Aquí está. Sí, sí la ven todos a mi pantalla. Sí se ve, pero ya le quito la presentación. Ya se ve. Ahí está bien, ok. Sí, sí, está bien ahí. Bueno, gracias. Buenas tardes con todos. Una pregunta, ¿sí van a unir también los colegas de Inglaterra a esta charla? No creo. No creo porque es bastante tarde para ello. Eso tenemos que ir un poquito ajustando en los próximos. Bueno, depende un poco de la disponibilidad de tiempo de cada presentador y todo eso, pero esperamos que en los próximos seminarios sí podamos un poco también hacerles asistir a ellos, pero también que ellos sean presentadores. Sí, pero no creo que vengan esto. Sí se les mandó la invitación, pero no era la mejor hora. Ok, Adriana. Sí. Sí. Si quieres empezamos, este rato son ya casi las 4:10 para que empieces a grabar. Hoy estabas grabando. Ir a este primer seminario que estamos organizando dentro de nuestro grupo de trabajo. Estos seminarios tienen como objetivo que nosotros vayamos un poco compartiendo nuestros conocimientos dentro de este grupo interdisciplinario nosotros que somos, ¿no es cierto?, en Tomorrow Cities. La idea es que estos nos ayuden un poquito a entendernos mejor cuando conversamos, cuando utilizamos tal vez cierto tipo de vocabulario, cuando nos referimos a algunas cosas específicas, entender mejor a qué nos referimos y de qué estamos hablando. Y también que nos ayuden un poco a entender cómo es que cada grupo, cada disciplina mira su investigación o hace su investigación, ¿sí? Cuáles son los fundamentos en los que están basadas estas investigaciones para que todos tengamos un poco más claro cómo es que los otros hacen sus cosas o cómo es que los otros vemos los problemas del resto, vemos los problemas, el mismo problema que estamos tratando, ¿no es cierto? Ok. Entonces, yo pensaba darles esta charla que es la dinámica de cómo funciona nuestro planeta, así como cuáles son los procesos que ocurren en el planeta y que lo han ido formando, ¿cierto? Esto con el objetivo de que nuestros compañeros, sobre todo de ciencias sociales, tengan un poco más claro cuál es nuestra mirada respecto al planeta, ¿no? Entonces, en este seminario les voy a responder un poco estas dos preguntas, ¿no? Primero, o sea, ¿qué fuerzas y procesos son responsables de la evolución geológica de la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro planeta para que sea tan activo y tenga esta geología tan particular, esta evolución que es lo que yo les voy a presentar? Esta respuesta va a ser presentada un poco al final, ¿sí? La respuesta a esta pregunta. Más bien a lo largo
de toda la presentación voy a referirme sobre todo a esta segunda pregunta, que es ¿cómo hemos llegado a conocer esto? ¿Sí? ¿Cómo hemos llegado a conocer estas fuerzas y estos procesos que son responsables de la evolución geológica? Sí, tiene un poco esta presentación una perspectiva histórica en la que vamos a ir viendo cómo ha evolucionado el pensamiento respecto a nuestro planeta. Sí. Esto un poco para hacerle, espero, un poquito más entretenida la presentación y que nuestros colegas historiadores se entretengan más y tal vez seguramente también tengan muchas preguntas al final. Ok. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Este es nuestro planeta y este es como tal vez nosotros, bueno, a mí al menos me gusta verle, ¿no? Pensar en la Tierra, cuando pienso en el planeta, le pienso de esta manera. Esta forma como la estamos viendo en esta fotografía es algo bastante reciente, ¿no? No hemos podido ver el planeta así, sino hasta los años 50, 60, en realidad, cuando los primeros humanos pudieron salir del planeta y verle desde lejos, ¿no? Entonces, esta es una forma reciente de verle a nuestro planeta. Sí, pero obviamente los hombres siempre han estado impresionados por la diversidad de paisajes que hay en la Tierra, ¿no? Y obviamente todas las culturas y todas las civilizaciones que se han desarrollado sobre la Tierra siempre se han hecho preguntas, ¿sí? Y se han dado también respuestas, obviamente, sobre esta variedad de paisajes y de situaciones geográficas. Obviamente no siempre fueron geológicas, ese es un concepto reciente, pero estos paisajes, ¿no? Y el pensamiento que siempre hemos tenido respecto a la Tierra, a nuestro planeta, ha sido un pensamiento que está generalmente asociado a ideas que son, sobre todo de estabilidad, ¿no es cierto?, de pertenencia, de dónde nosotros venimos y a dónde vamos a regresar, ¿no es cierto?, de lo que significa la estabilidad de estos paisajes donde nos desarrollamos, donde vivimos, donde se evolucionan las civilizaciones y las sociedades, ¿sí? Entonces, con esta idea en la cabeza, obviamente vamos a empezar haciendo un poquito de historia para ver cómo han sido los principales hitos del conocimiento de lo que conocemos sobre nuestro planeta, ¿no? Cómo han ido evolucionando. Bueno, una de las primeras cosas era su forma, ¿no? Saber un poco la forma de la Tierra. Eso obviamente ha sido muy debatido, pero ya en la Grecia antigua, sí, en el mundo islámico medieval, había algunos pensadores y investigadores científicos de sus épocas que ya habían dicho que la Tierra era esférico, ¿sí? Era un entorno esférico, no era plano como algunos lo proponían, ¿sí? Entonces, esa idea de la esfericidad del sitio donde vivimos es bastante antigua, aunque no siempre fue muy aceptado, no fue muy difundido, ¿sí? Ay, qué pena, no se está presentando bien estas diapositivas. Bueno, en los siglos XVI y XVII, ya en el Renacimiento, ocurren dos cosas principales, ¿no? Bueno, una es Descartes. Descartes nos define, aunque ya lo habían hecho las personas antes, él nos define un método científico, ¿no? Que está basado en la racionalidad. Y él nos dice que para todo estudio que debemos hacer, debemos pasar por este método que está basado en la racionalidad y en lo que es la duda, ¿no? La duda de siempre hacerse una pregunta y siempre dudar de lo que estamos observando, de lo que nos dice. En los siglos XVI y XVII, Copérnico y Galileo nos habían mostrado que la Tierra gira alrededor del Sol. Sí, eso fue un hito significativo en la historia. Ambos, cada uno en su momento, pero nos mostraron esto, ¿no? La Tierra no es el centro alrededor del cual giran los otros astros, sino que está girando alrededor del Sol. En el siglo XVII, Newton nos vino con unas leyes universales, ¿sí? Unas leyes universales, y eso hizo que las ciencias físicas, nos tengamos que someter a ellas, ¿no?
cualquier cosa que sea demostración científica tenía que estar basado en las ideas de Newton o estar en acorde con esas, porque son leyes universales. Aparte de eso, bueno, algo importante de las leyes de Newton fue que permitieron hacer algo que era muy novedoso, ¿no? Pesar la Tierra, así medir el peso que tiene la Tierra, la masa del planeta. Y finalmente, en el siglo XVIII ya, los académicos los científicos de la Academia de Ciencias de Francia, bueno, por orden del rey en ese tiempo, se fueron a diferentes partes del planeta, ¿no? Un grupo vinieron acá al Ecuador y lo que quisieron hacer era determinar la forma de la Tierra, medir el tamaño de la Tierra, ¿no? Y determinaron que no era realmente esférica, sino que era esferoidal, sí, ya sabemos, es un poquito ensanchada en el lado del Ecuador y achatada un poco en los polos, ¿sí? Entonces, este planeta empezó a tener unas informaciones y unos datos que venían de estos conocimientos que poco y poco íbamos generando respecto a él, ¿sí? Una velocidad a la cual se estaba moviendo por el espacio, sí, muy significativa. Si ustedes pueden ver, 107.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de nuestro planeta. Solo para que se den cuenta, por ejemplo, los aviones intercontinentales que hacen los vuelos entre Quito y Europa, por ejemplo, en el momento de su velocidad pico van casi a 1.000 kilómetros por hora, ¿sí? Pero la Tierra va 100 veces más rápido que eso en su movimiento alrededor del Sol. Otros datos, una masa gigantesca, bueno, ese número ya ni siquiera le podemos ver mucho. Un dato interesante, ¿no? El radio de la Tierra, sí, 6.300 kilómetros, es bastante grande nuestro planeta, es el radio de esta esfera. La densidad, esto es consecuencia de los trabajos de Newton, ¿no? Saber qué densidad tiene nuestro planeta, 5,5 kilogramos 5.500, perdón, kilogramos por metro cúbico. Es bastante alta si comparamos con el agua, ¿no? Es 1.000 kilogramos por metro cúbico o algunas otras rocas. Ya vamos a ver esto después. Este dato nos va a ayudar en esta presentación. Entonces, ya un poco hablando más de lo que es la geología y el estudio de las rocas y de las formaciones del paisaje que vemos en la Tierra. Bueno, la Grecia, sí, la Grecia antigua, Roma y el mundo islámico medieval otra vez ya empezaron a tener nociones generales de la geología, sí, empezaban a preocuparse tener pensamientos sobre el origen de las rocas, sí, y de las formaciones rocosas. Durante la Edad Media y en el Renacimiento se consideraba la geología sobre todo como el estudio de los fósiles, ¿sí? Los fósiles, obviamente, los típicos que conocemos, me van a disculpar, aquí yo tenía unas fotografías que no sé por qué no se están viendo. Espero que no se acepte toda la presentación, sino tal vez me va a tocar anular si es que están demasiadas cosas dañadas, pero bueno, en la Edad Media se consideraba esto, ¿no? La geología era el estudio de los fósiles, pero los fósiles no eran solamente lo que nosotros conocemos y estos rastros de vida que se quedan impregnados en las rocas, sino también a los fósiles se les consideraba los minerales y a las rocas, ¿ya? Y obviamente había mucho debate sobre cuál era el origen de los fósiles, ¿no? Preguntas que se hacían en esa época. Entre los siglos XVII y XVIII se enuncian algunos principios fundamentales de la estratigrafía, ¿sí? Unos principios que son aplicados después y que lo único que permiten es poner en orden las formaciones rocosas que se observan en un territorio, ¿sí? Y finalmente, a finales del siglo XVIII, hay un pensador, un investigador escocés, James Hutton, que presenta una obra que es la primera que contiene principios generales y que son aceptados y que son concordantes con lo que conocemos como geología moderna en la actualidad, en los cuales él presenta las principales ideas sobre cómo se forman las rocas, ¿sí? Sobre cómo se generan las formaciones rocosas.
y esto lo hace la Sociedad Real de Edimburgo, ¿sí? James Hutton es considerado muchas veces como el padre de la geología moderna. Las ideas de Hutton son interesantes porque explican cómo se forman las rocas, pero indirectamente él hace aparecer dos preguntas, ¿sí? Dos preguntas que eran muy revolucionarias o muy controvertidas en su época, ¿no? En primer lugar, si nosotros seguimos las ideas de Hutton, es obvio, es necesario que haya una gran cantidad de tiempo para que puedan operar los procesos que forman las rocas, ¿sí? Con gran cantidad de tiempo, obviamente, se referían a estimaciones realizadas en esa época, ¿no? Que se referían a cientos de miles y hasta millones de años, ¿sí? Y eso iba totalmente en contra de lo que se conocía en esa época, ¿sí? De las ideas que se tenía. Obviamente, la idea predominante era todavía en ese tiempo la creación. Obviamente, si es que vamos a la Biblia y hacemos estimaciones de cuándo ocurrió la creación, pues no se va más allá de unos 5.000 o 6.000 años en el pasado, y pensar que había procesos que requerían cientos de miles o millones de años era algo muy difícil de aceptar en esa época. Y la otra pregunta que sale de estas ideas de Hutton es aún más difícil de entender, es algo que nadie se había puesto a pensar, ¿no? Es necesario que exista algún tipo de dinámica, ¿sí? O de proceso global que ocurre en toda la Tierra que sea capaz de empujar estos procesos de formación de rocas. ¿Ya? Eso era aún más difícil, no sé, igual de difícil de imaginarse que la historia, la cuestión del tiempo, ¿sí? Entender qué procesos serían capaces de generar la formación de las rocas en la Tierra. ¿Ya? Independientemente de las ideas de Hutton, mucha gente, muchas personas se pusieron poco a poco a estudiar las formaciones rocosas, las rocas sobre la Tierra, ¿no? Primero, obviamente, con lo que estaba, con lo típico, con lo que empezamos con una ciencia, ¿no es cierto? Haciendo descripciones, haciendo clasificaciones de rocas, haciendo sistematización, ¿sí? Obviamente todo esto era lo básico que se debe hacer, pero también obviamente acompañados de ciencias que nos ayudaban a estudiar las rocas, ¿no? O sea, la geometría, por ejemplo, que nos ayudaba a producir mapas geológicos que eran útiles, empezaban a ser útiles ya desde esa época. La física, sí, la química que los científicos queríamos saber cuáles son las propiedades físicas y químicas de las rocas, ¿no? Entonces, todas estas descripciones y estas ciencias aplicadas a las rocas empezaron a desarrollar poco a poco unas ciencias que fueron más o menos nuevas y que fueron estableciéndose poco a poco desde finales del siglo XVIII y inicios del siglo XIX, ¿no? La estratigrafía, que nos ayuda a poner en orden las formaciones rocosas, en orden cronológico, junto con la paleontología. La paleontología se apoyaba mucho se apoyó mucho, ¿no? Obviamente, en las ideas y en los conocimientos que se generaron después de las ideas de Darwin, ¿no es cierto?, sobre la evolución de las especies. Se apoyaron mutuamente, ¿no? La paleontología nos ayudaba a entender el uno y el otro también a la paleontología, ¿sí? La petrología y la geoquímica, que nos interesaba en las propiedades químicas y el origen químico de las rocas, y la tectónica y la mecánica de las rocas, por ejemplo, que nos ayudaba a entender cuáles son las propiedades mecánicas de las rocas, cómo ellas reaccionaban a impulsos mecánicos, ¿no? Entonces, estas ciencias se fueron poco a poco desarrollando independientemente, y claro, empezaron a aparecer cosas como esto, ¿no? Este es un mapa geológico de la Tierra, ¿sí? De inicios del siglo XIX, ¿sí? En lo que se empieza ya a plasmar todo el conocimiento que se va generando de las expediciones que se hacen alrededor del mundo, ¿no es cierto?
Empiezan obviamente también a confirmarse algunas de las ideas de Hutton, pero hay cosas que son un poco desconcertantes, ¿no? Después de haber recorrido la Tierra, sí, de haber recorrido todos los continentes y haber tomado muestras de rocas y haberlas estudiado en todas partes, parecen cosas un poquito que nos llevan a pensar a ver el interior de la Tierra, ¿sí? Esto, por ejemplo, de las densidades de las rocas del mundo, ¿sí? De todas las muestras de roca que uno puede colectar en la superficie de la Tierra, las densidades de las rocas van desde 0,9 hasta 3,3 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, sí hay rocas, o sea, 0,9 quiere decir son rocas que pueden flotar en el agua, sí existen. Hasta rocas que son relativamente densas, sí, que tienen densidades de este orden de 3,3 grados por centímetro cúbico. Pero si esto comparamos con la densidad del planeta, que es de 5,5 gramos por centímetro cúbico, entonces nos dice que hay algo sustancialmente distinto en la profundidad, sí, al interior de la Tierra. Y eso es lo que poco a poco el conocimiento de la superficie nos lleva a nosotros a preguntarnos, y a los investigadores. Todos empiezan a pensar hacia el interior de la Tierra. Hay cosas escondidas ahí que no concuerdan con lo que observamos en superficie, y seguramente sean la clave para entender esto también. Bueno, esto solo como información adicional. Las únicas rocas encontradas en la superficie de la Tierra que tienen densidades similares al planeta son los meteoritos. Sí, algunos tipos de meteoritos. Justamente no son rocas que existen, que son encontradas o que pertenezcan a la Tierra misma, sino que vienen de fuera de la Tierra. Son las únicas que tienen densidades parecidas. ¿Sí? Esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. Específicamente meteoritos como este que se ve en la foto de la derecha, es un meteorito, un tipo especial de meteorito que se llama palacita, que tiene estos cristales amarillos, son unos cristales silicatados, son muy parecidos a muchos que existen en la Tierra, y estas zonas grises que se les ve aquí son acumulaciones de hierro y otros metales como el zinc y otros más. ¿Sí? ¿Sí? Estos son los que más se parecen en densidad a la densidad de nuestro planeta. Esto obviamente también habían preguntas que eran difíciles de responder, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a las montañas de los Alpes o a las Dolomitas y en Austria y en Italia, son estas montañas que están a alturas de 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues vamos a encontrar en muchos sitios fósiles de animales que vivieron en alguna otra época, pero que son animales marinos. Sí, eso era algo desconcertante. Sí, no se podía entender cómo es posible que estos fósiles hayan ido a parar en estas montañas tan lejos y tan por encima del nivel del mar. ¿Sí? Estas observaciones obviamente en el pasado habían alimentado las ideas del diluvio universal, por ejemplo, ¿sí? En el cual toda la Tierra estuvo cubierta por agua, y obviamente ahí sí era posible que las montañas hayan estado cubiertas por agua y hayan desarrollado estas formas de vida marinas. Pero ya en el siglo XVIII y XIX estas ideas no eran tan aceptadas, ¿sí? Las del diluvio universal, y había que responder, ¿sí? A estas preguntas de cómo es posible que formaciones marinas hayan ido a parar tan alto en las montañas, ¿sí? Igual había otras observaciones, ¿sí? ¿Cómo es que formaciones muy jóvenes como las que se ven en la foto de la izquierda, ¿sí? Típicamente están estratificadas o presentan esta estratificación horizontal, ¿sí? ¿Y cómo es posible que de una estratificación de ese tipo se pueda pasar a lo que se ve en la foto de la derecha? Son formaciones similares, pero que están plegadas, ¿sí? ¿Qué clase de fuerzas provocan estas deformaciones? ¿Cómo es que esto sucede? ¿Sí? No solamente es escala pequeña de las fotos que vimos anteriormente, sino a estas, ¿no? A escalas grandes, ¿no? Se ven aquí a la izquierda estas formaciones rocosas horizontales, sí, en una zona muy, muy plana, sí, el paisaje es absolutamente plano. Y a la derecha estas
formaciones rocosas que están plegadas, que están deformadas y que corresponden a zonas montañosas, ¿sí? Solamente esto ya nos hace preguntarnos, bueno, ¿cómo ocurren estos procesos? Pero cuando uno empieza ya a hacer medidas y estimaciones del tiempo que toma formar estos paisajes, las preguntas se vuelven muy serias, ¿no? O sea, en la fotografía de la derecha nos podemos preguntar primero cuánto tiempo toma en depositarse estas formaciones que se les ve aquí. Luego, ¿cuánto tiempo tomaría en deformarles y plegarles de la forma como se les ve? Y finalmente, ¿cuánto tiempo es necesario para que se erosione toda esta montaña y podamos observar nosotros esto que es el producto final que estamos viendo? Sí, entonces, igual, o sea, sucedían cosas como las erupciones de los volcanes, ¿no? En Europa, ahí veíamos cosas del Vesubio, nos preguntábamos de dónde vienen si estas rocas, o sea, que salen por este volcán. Si hemos visto tantas erupciones en tantos siglos que han formado una parte del paisaje, pues ¿cuánto tiempo tomaría en formar el volcán entero? ¿Sí? ¿Cuántas erupciones serían necesarias para formarle? ¿Sí? Todas esas preguntas nos llevaban siempre a estas dos interrogantes de Hutton, ¿no? El primero, ¿cuánto tiempo es necesario para que estos procesos de formación de roca operen? Y segundo, ¿qué dinámica interna, qué dinámica profunda los produce? ¿Ya? Entonces, en los siglos XVIII y XIX empezaron a aparecer algunas ideas, ¿sí? De las muchas que se produjeron, solo voy a mencionar una, que era tal vez, sí, bueno, perdón, esto del tiempo tal vez lo podemos aceptar fácilmente, más o menos fácilmente, si es que la restricción que tenemos para aceptar la idea del tiempo es solamente una restricción religiosa que viene de la Biblia, pues bueno, el tiempo se puede hacer suficientemente largo fácilmente. Pero esto de la dinámica interna necesita una explicación un poco más compleja, ¿sí? Porque hay muchas evidencias y restricciones de observaciones en la superficie de la Tierra que nos llevan a decir que estos procesos necesitan una explicación bastante detallada y bien hecha para justificar todo, ¿no? Entonces, una de las teorías que fue popular en el siglo XIX, cuando ya se habían acumulado todas estas evidencias de procesos en la Tierra, fue la teoría del geosinclinal, ¿sí? ¿En qué se basaba esta teoría? Fue muy popular, sí, en el siglo XIX. Se basaba, primero, había obviamente que ya empezar a tener ideas sobre la física, sí, las leyes de Newton tenían que empezar a estar presentes y bueno, esta teoría del geosinclinal, en primer lugar, suponía que en la Tierra es un elemento sólido, si es una esfera, y que al estar enfriándose, está sufriendo un proceso de contracción de volumen. Sí, eso era algo conocido ya por la física, que los cuerpos que están sólidos, que están a altas temperaturas, al enfriarse se contraen. ¿Ya? Entonces, esa era la primera suposición del geosinclinal, que la Tierra se está contrayendo hacia adentro ya que se está enfriando. Esta contracción de la Tierra, que era un supuesto, provocaba que la superficie de la Tierra tenga una forma más o menos como la que yo traté de dibujar, ¿sí? La corteza de la Tierra tenga esta forma, ¿sí? Con estas zonas más altas y estas zonas deprimidas, un poquito más bajas, ¿no? Y eso era el inicio de toda la explicación, ¿sí? del geosinclinal. Estas zonas de mayor altura y otras zonas deprimidas. Entonces, ¿cómo funcionaban los geosinclinales? Y estas zonas se suponía que eran zonas muy amplias, ¿no? Ahí les he puesto una escala más o menos de espacio de qué tamaño tenían estos geosinclinales. La corteza de la Tierra está aquí dibujada en color amarillo, como en el anterior, y está nuestra fuerza de contracción térmica que le está empujando hacia abajo a esta parte de la Tierra, ¿no? Que está provocando la formación de esta cuenca. Entonces, la teoría del geosinclinal decía que simplemente estas cuencas, estas zonas deprimidas, se llenan con depósitos que vienen de las zonas altas, ¿sí?
se llenan muy rápido con este tipo de depósitos y que estos depósitos, al acumularse en estas zonas deprimidas, producen una fuerza adicional, ¿sí? Por su peso. Una fuerza adicional que le va a empujar más todavía hacia abajo a estas zonas deprimidas, ¿ya? El resultado es que al existir estas dos fuerzas, la contracción térmica más el peso de estos sedimentos acumulados, lo que se produce es que la corteza de la Tierra se hunda más, ¿sí? Se haga más profunda, y con esta profundización de la corteza de la Tierra ocurran también unas fuerzas laterales que le van a empujar, como están ahí mostradas con esas flechitas verdes, ¿sí? Esas fuerzas laterales hacen que los sedimentos que están acumulados ahí dentro de esa cuenca, dentro del geosinclinal, se deformen, ¿sí? Se plieguen, se deformen, y de esta forma se explica la formación de las cadenas montañosas, ¿sí? De esta forma se explicó, por ejemplo, la formación de los Alpes y de algunas otras cadenas montañosas que eran conocidas eran estudiadas sobre todo, ¿no? Más en los siglos XVIII y XIX, ¿sí? Entonces, esta idea del geosinclinal, lo que tiene de valioso es que ya empieza a dar una explicación. Obviamente hay fuerzas que están actuando, ahí está Newton que nos obliga a tener este tipo de fuerzas actuando, ¿sí? Y se volvió popular entre muchos científicos de la época, ¿no? Aquí está, por ejemplo, uno de los científicos que les gusta mucho a los historiadores y que le conocemos todo, Humboldt, en su obra Cosmos, ¿no? Que fue publicada entre 1845 y 1862, pues ahí le dibuja a un geosinclinal, ¿sí? Mucho más bonito que lo que yo dibujé, ¿no? Y ahí está explicando cómo están acumulados los sedimentos, cómo se está deformando el geosinclinal y cómo se están generando unas cadenas montañosas al interior del geosinclinal, ¿sí? Esta idea fue muy popular, ¿sí? Obviamente, muchos la conocieron y a medida que pasó el tiempo se fue mejorando, fueron añadiéndole evidencias y argumentos para mejorar esta idea. Pero también había muchos argumentos y muchas evidencias que iban en contra del geosinclinal, ¿sí? Que nos decían que algo no está bien ahí, ¿sí? No es muy creíble esta idea del geosinclinal y de que las dinámicas de la Tierra son simplemente hundimientos que ocurren y como plegamientos que son debidos a fuerzas verticales, ¿ya? Algunos de los argumentos más interesantes vinieron de la paleontología, por ejemplo, ¿sí? La paleontología nos mostraba y nos hacían unas preguntas muy interesantes, ¿sí? En estos círculos naranjas y azules que están aquí en este mapa, representan zonas donde se habían encontrado unos fósiles, ¿ya? Unos fósiles que por sus características y por lo que se conocía respecto, por ejemplo, a la evolución de las especies ya en ese tiempo y de cómo se distribuyen las especies en el planeta, las características de estos fósiles hacían imposible que se hayan desarrollado en estas dos partes de la Tierra con este océano, ¿sí? Con el océano Atlántico aquí de por medio, ¿sí? No era posible explicar que hayan ocurrido estos fósiles simultáneamente, estas especies simultáneamente en dos continentes con este océano de por medio, ¿sí? Tanto estos fósiles naranjas como estos azules. Entonces, para explicar esto, se empezó a abusar, ¿no es cierto?, de la teoría del geosinclinal, y se decía que, bueno, los geosinclinales podían hacer que haya habido temporalmente unos puentes, y lo que ellos llamaban unos puentes terrestres, que conecten estos dos continentes, ¿sí? Y que hayan hecho posible que estos fósiles hayan existido simultáneamente en estas dos partes de la Tierra. Y que
claro, en el tiempo cuando estos fósiles existían también estos puentes terrestres, pero en la actualidad, debido a que los geosinclinales hacen que la corteza sube y baje, pues esos puentes ya no existen y ahora están separados, ¿sí? Por el océano que ocupó esos puentes terrestres, que están representados por estas flechitas negras. Esto podría funcionar bien entre Sudamérica y África, digamos, pero las evidencias no solo venían de ahí, ¿no? Venían de muchas otras partes. ¿Sí? Por ejemplo, estos circulitos verdes representan unas plantas, ¿sí? Un tipo de plantas que no solamente es que ocurrían en Sudamérica y en África, ¿sí? Estoy siempre hablando de fósiles, sí, por favor, de fósiles, sino que también ocurrieron en India, en Australia y en Antártida, ¿sí? Unos fósiles de plantas, igual unos fósiles de otros animales que ocurrían en Sudáfrica, la India y la Antártida. Eso hacía que la explicación de los puentes terrestres para que que tengan que existir, para que se conecten estas tierras, se vuelve un poquito difícil, ¿no? Un poco abusivo y se vuelve difícil de creer de que, bueno, estos puentes existían por todas partes y estaban subiendo y bajando a cada momento para que sea posible que coexistan todas estas especies al mismo tiempo en todos estos sitios, ¿no? Entonces, en el siglo XX, claro, la idea del geosinclinar tenía estos problemas y hubo un investigador que, con esas evidencias, sí, Alfred Wegener, a inicios del siglo XX, propuso una idea distinta. Él dijo, no son necesarios esos puentes, sino que lo que en realidad sucedió es que en el tiempo de esos fósiles, los continentes en realidad estaban pegados unos con otros, ¿sí? Entonces no era necesario que existan esos puentes entre los océanos, sino que los continentes estaban pegados unos con otros y así era muy fácil entender que existan en tantos sitios los fósiles, ¿sí? Y lo que ha sucedido es que desde la época en que existieron estos animales hasta la actualidad, los continentes se han ido separando poco a poco y ahora se encuentran totalmente separados en unas posiciones muy distintas a las que correspondieron a la época de los fósiles. Entonces, esta explicación de Wegener no fue exclusiva de él. Esta idea ya habían tenido otras personas, sí, pero él fue el que tal vez fue el más famoso de todos los investigadores que propusieron esta misma idea. Obviamente, quienes no creían o quienes estaban acostumbrados a pensar en el geosinclinal tenían una pregunta que era obvia para las ideas de Wegener, ¿sí? Y que hacían que estas ideas se vayan al suelo, ¿sí? No eran tan fáciles de creer tampoco, ¿sí? ¿Qué fuerzas y qué mecanismos permitirían desplazar continentes enteros? ¿Sí? Esto no pudo responder Wegener. Si él no supo responder esta idea, le faltaban argumentos, aunque en esa época la física y los conocimientos tal vez sí hubieran podido al menos ayudarle a adivinar un poco, pero no lo consiguió y por eso esta idea fue totalmente rechazada, ¿sí? La deriva continental. No había una explicación para ese proceso. Sin embargo, como les dije antes, o sea, la idea del geosinclinal iba tan en contra de muchas evidencias que mucha gente se empezó a seguir acumulando evidencias y empezaron a pensar en modelos distintos a los del geosinclinal y sobre todo con esta idea de Wegener, ¿no? De cómo los continentes pueden tal vez moverse de alguna forma. ¿Sí? Evidencias muy fuertes vinieron en el siglo XX, a inicios del siglo XX, sí, casi simultáneamente con Wegener vinieron de la sismología. Esta ciencia era muy joven, sí, era joven en esa época y empezaba recién a producir sus principales evidencias, sí. ¿Qué tenía de bueno la sismología? Bueno, los primeros sismógrafos se construyeron desde mediados del siglo XIX, sí, y para inicios del siglo XX ya había bastantes registros sísmicos que podían ser estudiados, ¿no? En segundo lugar, esto tal vez era lo más importante, sí, la sismología simplemente es el estudio de cómo
las ondas se propagan por un medio sólido, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver a la física y la matemática de la propagación de las ondas era algo que estaba bastante bien conocido, ¿sí? Era conocimiento a disposición de los sismólogos. Finalmente, también se habían desarrollado bastantes cosas respecto a la mecánica de los cuerpos sólidos, es decir, de las rocas, que ya se habían conocido y que nos ayudaban también a entender cómo es que las ondas sísmicas se propagan a través de las rocas, ¿sí? Entonces, la sismología nos ayudó a ver la Tierra de una forma muy distinta, ¿sí? Los sismólogos tuvieron algunas ideas que eran interesantes y fueron muy útiles con el tiempo, ¿sí? Ellos se decían que, por ejemplo, si ocurre un fenómeno, ¿sí? Como una explosión, ¿sí? O como un terremoto que está representado por esa manchita roja en un sitio de la Tierra, y yo instalo un sensor sísmico en un sitio lejano de la Tierra, que está representado por ese triángulo, entonces voy a poder medir cómo las ondas que produce esta explosión o este terremoto se propagan por la superficie de la Tierra y yo les voy a registrar en mi sismógrafo, ¿sí? Y eso me va a dar informaciones sobre cómo está formada la superficie, ¿sí? La corteza de la Tierra. Pero más interesante que eso, sí, mucho más interesante que eso, las ondas sísmicas también se van a propagar por el interior de la Tierra, ¿sí? Y van a llegar a mi sismógrafo. Y si es que yo estudio eso con cuidado, me van a permitir tener una imagen de cómo es el interior del planeta, ¿sí? Esto es algo muy valioso, ¿sí? Porque ninguna otra ciencia antes había permitido tener una idea de cómo es el interior de la Tierra, qué está pasando al interior de la Tierra, así como es nuestro planeta al interior. Y con la sismología esto fue posible, ¿sí? Una vez que las evidencias se acumularon, fue posible coger nuestro planeta, ¿sí? Nuestra esfera y cortarle, ¿sí? Cortarle como si fuera una naranja. Y lo que quedó fue algo muy interesante, sí, la estructura interna de la Tierra es algo que fue tan trascendente y tan importante de conocer que yo creo que incluso a la gran mayoría de nosotros nos enseñaron esto en las escuelas, ¿sí? Cómo es la estructura interna de la Tierra. ¿Por qué se caracteriza así? Son tres capas esencialmente, una capa externa que se llama litosfera o corteza, ¿sí? Y que tiene unas características especiales, ¿sí? La corteza de la Tierra, en primer lugar, tiene un espesor, ¿sí? Que varía entre 5 y 70 kilómetros. Es la profundidad, digamos, que alcanza la corteza de la Tierra, ¿sí? 5 y 70 kilómetros. Por favor, aquí comparen, ¿sí? Estos espesores con el espesor que tiene, el diámetro que tiene el planeta Tierra, ¿sí? Que habíamos dicho es casi como 6.400 kilómetros. Si es que nosotros vemos este espesor de 5 o 70 kilómetros, es realmente algo muy, muy, muy finito la corteza de la Tierra, sí es algo muy delgado comparado con el espesor total o el diámetro total del planeta. Otra cosa que es muy interesante de la corteza de la Tierra, sí, es que se encuentra en estado sólido. Eso nos dice la sismología, bueno, la experiencia directa también, porque es lo único que podemos tocar de nuestro planeta, sí, la corteza. Está en estado sólido, pero además de ser sólido, tiene un comportamiento frágil. Esto es importante, ¿sí? ¿Qué significa frágil? Significa que a la corteza, nosotros cuando le aplicamos una fuerza, ¿sí? La corteza se puede romper, ¿sí? Romper de manera frágil, o sea, de la misma forma que si nosotros cogiéramos, ¿qué les digo? Tal vez un vidrio, un pedazo de vidrio, y le golpeamos con un martillo, pues el vidrio se va a romper, ¿sí? Eso es comportamiento frágil. Eso es también lo que ocurre con la corteza de la Tierra. O con lo que, sí, mejor analogía, la cáscara de un huevo, ¿sí? Eso es frágil, si nosotros le golpeamos, pues se rompe. Es exactamente lo mismo, ¿sí? En la corteza de la Tierra es una capita muy fina que cuando se le aplica una fuerza, tiene un comportamiento frágil, ¿sí? Se rompe.
La siguiente capa importante que identificó la sismología fue el manto. Sí, esto nunca se lo había visto antes, solamente una vez que la sismología nos la mostró, haciendo estas radiografías del interior de la Tierra con ondas sísmicas, lo pudimos ver y conocer. ¿Sí? El manto tiene una profundidad, o el espesor, sí, va hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Entonces, casi la mitad del diámetro del radio de la Tierra, ¿sí? Va el manto. Y además de tener esta profundidad, la sismología nos dice que el manto se encuentra en estado sólido también, pero es un estado sólido que tiene un comportamiento dúctil, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Para entender un sólido con comportamiento dúctil nos podemos imaginar, por ejemplo, la plastilina. ¿Sí? La plastilina, creo que tal vez todos hemos jugado alguna vez con plastilina. Si nosotros hacemos una bolita de plastilina y le dejamos sobre una mesa, siempre y cuando no haga demasiado calor, pues la bolita se va a quedar ahí, ¿sí? Se va a comportar como un sólido, ¿sí? Solamente que si a nosotros le aplicamos una fuerza a esta bolita de plastilina, no se rompe, ¿sí? Sino que se va a deformar más o menos como, no como un líquido exactamente, pero se va a deformar de manera dúctil. ¿Sí? Ustedes ven, no se rompe, pero se va a deformar de esta manera como una sustancia dúctil. ¿Sí? El manto, ¿sí? El manto es así. El manto de la Tierra es así. Se encuentra en estado sólido, pero tiene un comportamiento dúctil. Finalmente, el núcleo de la Tierra va desde los 2.900 kilómetros de profundidad hasta los 6.371, o sea, hasta el centro de la Tierra. ¿Sí? Eso nos indicaba la sismología. Y otra cosa que podíamos ver con las señales sísmicas es que el núcleo de la Tierra se encuentra en estado líquido. ¿Sí? Más tarde, nos vamos a quedar con esta idea de que está en estado líquido. Más tarde se comprobaría que hay una parte más interna todavía del núcleo que se encuentra en estado sólido, pero eso no es muy grave, no cambia mucho las cosas para lo que a nosotros nos interesa. Nos vamos a quedar con esta idea de que está en estado líquido. Entonces, esto nos mostró la sismología, ¿sí? Nos hizo ver la Tierra hacia el interior, cómo está conformada el interior de la Tierra. Otra cosa que nos mostró la sismología es que los terremotos, ¿sí? Como la corteza se rompe, se fractura, que sabemos que es frágil, y cuando está sometida a algún esfuerzo se fractura y produce terremotos o sismos, pues los terremotos no ocurren en cualquier parte, ¿sí? No es un fenómeno aleatorio que ocurre en la superficie de la Tierra, en la corteza, sino que ocurre en zonas muy específicas, ¿sí? Que están muy delineadas en todo el planeta. ¿Sí? Aquí está un mapa, todos esos puntitos rojos representan zonas donde donde se han registrado terremotos, ¿no? Entonces, esto era muy interesante, ¿sí? La forma como se fractura o como se rompe la corteza de la Tierra no es aleatoria, sino está sometida a algún proceso que la controla y le hace que sea algún proceso muy específico, ¿sí? Y finalmente la sismología nos mostró ya cosas un poco detalladas, ¿sí? Ahí donde está puesta esa línea azul. Si es que nosotros ya acumulamos muchos datos sísmicos, podemos ir a ese sitio que está como más o menos entre Chile y Bolivia, ¿no es cierto? Y en esa línea azul hacer otra vez cortar la Tierra y verla en profundidad, ¿sí? Verla en profundidad es lo que vamos a hacer ahora, más o menos a lo largo de esta línea azul, ¿sí? Así es como se vería la corteza, ¿sí? Como se entendería a inicios del siglo XX durante el siglo XX. Aquí está la corteza que está en los océanos, que ya se sabía que es un poco más delgada. La corteza de los continentes, que es un poco más espesa, ¿sí? Aquí en amarillo. Y aquí abajo el manto, ¿sí? Aquí abajo el manto. Entonces, cuando los datos sísmicos se empezaban a acumular, podíamos hacer cosas como esta, ¿sí? Ubicar los sitios donde se generan los grandes terremotos que hemos observado en Chile, ¿sí? Son esos puntitos rojos. Cuando la sismología nos indicaba que los terremotos ocurren en este sitio, ¿sí?
Por si acaso, esta línea azul es el nivel del mar. Esto es el continente, estos triangulitos son volcanes que existen en el continente, aquí ya nos metemos debajo del mar, y esto es el relieve que está bajo el mar, ¿sí? Entonces aquí la sismología nos indicaba que aquí ocurrían estos terremotos muy grandes, ¿sí? Muy destructivos, que tienen unas características sismológicas específicas. Nos indicaba que también ocurrían otros terremotos y otros sismos dentro del continente, sí, en la parte de la corteza que corresponde al continente. Estos terremotos tienen características que son distintas de los azules oscuros. Estos celestitos se les puede diferenciar no solamente por su ubicación, sino por otras características propias. Pero la sismología también nos mostraba algo muy curioso, ¿sí? Nos mostraba que había un grupo de terremotos o de sismos que se podían registrar, que se distribuían de esta forma en profundidad, ¿sí? Y que era un poquito paradójico, muchos de ellos aparecían en esta zona que más bien como que correspondería al manto. Y nosotros ya sabíamos que el manto, pues al ser dúctil, no se fractura, no se rompe y por lo tanto no puede generar terremotos, ¿sí? Pero se veían, sí, se veía que ocurrían unos en profundidad. Estos terremotos tenían unas características particulares y eran similares a unos que ocurrían acá arriba en la corteza, pero en la parte de la corteza que correspondía a la corteza que está debajo del océano, ¿sí? Y esto hacía suponer o hacía pensar como que en realidad esta corteza del océano parecería que se prolonga y se mete por debajo y se va extendiendo dentro del manto de la Tierra, ¿sí? De otra forma no hay cómo explicar. Ya sabemos que el manto no puede generar terremotos porque es dúctil, ¿sí? Solamente la corteza. Esto era algo un poco difícil de entender, pero así eran los datos que obteníamos de la sismología. Sí, entonces, cosas parecidas no solamente ocurrían aquí en Chile, sino en muchas otras partes del mundo. Sí, este mismo esquema que mostré antes ocurrió en muchos otros sitios alrededor del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador, en Japón y en otras partes más. Otras evidencias importantes que aparecieron en el siglo XX fue el estudio del fondo oceánico, ¿sí? El fondo oceánico fue algo que no se había estudiado mucho, pero que era necesario hacerlo, ¿sí? Para comprobar las teorías y obviamente para saber más sobre nuestro planeta. El estudio del fondo oceánico se realizó sobre todo en el Océano Atlántico al inicio, después se fue para los otros océanos también, pero aquí en el Océano Atlántico se empezó, ¿sí? Obviamente porque era el océano más conocido, o sea, aquí había muchas rutas de navegación, es el océano que estaba entre las dos potencias científicas principales, Estados Unidos y Europa, y fue muy estudiado, ¿sí? ¿Qué sucedió cuando estudiamos el fondo oceánico? ¿Sí? ¿Qué había en el fondo de los océanos? ¿Qué fue lo que se encontró? Vamos a ver entonces, ¿qué pasaría si hacemos un perfil del relieve o de la topografía que cruce así desde los Estados Unidos y termine en África pasando por todo el océano Atlántico? Pues midiendo la topografía o la profundidad, ¿no es cierto?, del mar, ¿sí? La profundidad del mar, pues lo que se encontró fue esto, ¿no? Esta disposición que es bastante parecida a lo que nos decía el geosinclinal, ¿no es cierto? Estas zonas altas que representan los continentes como África y Norteamérica, esta zona deprimida, profunda, que debería estar llena de los sedimentos que se hundirían, y se encontró que había efectivamente en mitad del océano una cordillera, ¿sí? Que esto concordaba con la idea del geosinclinal, ¿sí? Esta cordillera se había formado cuando estos sedimentos se plegaron, ¿sí? Al hundirse el océano. Pero claro, sí, esto era solamente la topografía. Cuando empezaron a tomarse muestras, ¿sí? Muestras y a ver qué eran estas rocas que había al fondo del mar, pues se encontró en primer lugar que estas cordilleras que había al fondo en medio del océano no eran unas cordilleras normales de sedimentos deformados,
sino que en realidad eran volcanes, ¿sí? Todos eran unas cordilleras de volcanes, y volcanes de un tipo muy específico, que son volcanes que producían unas rocas que se llaman basaltos, ¿sí? Al estudiar el resto del fondo del océano, se encontró que en realidad basaltos había por todo el fondo del océano, ¿sí? Por todo el fondo marino. Y no había casi nada de los sedimentos que requería el geosinclinal, ¿no es cierto? Porque estén ahí acumulados en el fondo de estas zonas deprimidas de la corteza de la Tierra, ¿sí? Entonces, se encontraron estos que eran, en realidad estaba todo lleno de basaltos, y cuando se empezaron a medir cosas como la composición química y sobre todo la edad de estas rocas, se encontró algo muy curioso, ¿sí? Se encontró que las rocas, los basaltos más jóvenes, estaban aquí junto a los volcanes, y estaban formando los volcanes. Aquí les puse con esta edad, no es una edad verdadera, pero les puse como decir, ¿no? 5 millones de años. Y a medida que nos alejábamos de los volcanes, seguíamos encontrando basaltos, pero más viejos, ¿sí? 10 millones de años, pero simétricamente a un lado y al otro de los volcanes, ¿sí? 20 millones de años, 30 millones de años, ¿sí? Las rocas era como que se iban haciendo cada vez más viejas a medida que nos alejábamos de los volcanes, ¿sí? Pero de forma muy simétrica a ambos lados de estas cadenas de volcanes, ¿sí? Y esto nos daba a entender que en realidad era como si el fondo oceánico se estuviera moviendo a partir de los volcanes de forma lateral. Es decir, que si nosotros le ponemos esta película de estas edades al revés, ¿no? En cámara, viendo el tiempo al revés, lo que conseguiríamos es que al hacer que estas rocas que están aquí, que tienen 30, regresen a su posición inicial, lo que conseguiríamos es hacer que América del Norte y África prácticamente estén una junto a la otra, ¿sí? Estas fueron las conclusiones de estudiar el fondo oceánico. Y no solamente cuando se extendió estos estudios a todo el océano Atlántico, bueno, se pudieron encontrar que lo mismo se repetía en todas partes, ¿no? Que el fondo oceánico era como que se estuviera abriendo, ¿sí? A partir de estas cadenas montañosas que estarían aquí en estas líneas blancas, estas cadenas montañosas que eran todos volcanes y volcanes. Y que es como que el fondo de los océanos se estuviera expandiendo, ¿sí? Y provocando que los continentes se separen, ¿sí? Aquí estaríamos viendo cómo Sudamérica se estaría separando del continente africano, y aquí como el fondo del océano cada vez se va expandiendo con el tiempo, ¿sí? Y esto no solamente se vio en el océano Atlántico, sino en todos los otros océanos del mundo. Se encontraron igual estas mismas cordilleras, ¿sí? Estas cordilleras que son cordilleras volcánicas, a partir de las cuales el fondo oceánico como que se va expandiendo, ¿sí? Se va abriendo y va separando los continentes, ¿sí? Esto iba completamente a favor de lo que había ya observado Alfred Wegener y su idea de la deriva continental. Y era evidencia muy fuerte que iba a favor de esa hipótesis de que los continentes se movían sobre la superficie de la Tierra. Entonces, obviamente, estas informaciones fueron recopiladas a lo largo de los años 60, ¿sí? Durante el siglo XX, obviamente, a inicios del siglo XX, digamos, entre las décadas de los 30 y 40, no hubo gran movimiento científico. Obviamente, el mundo estuvo primero en crisis económica, después en los años 40 estuvo en guerra mundial, pero entre los años 60 y 70 fue cuando se hicieron esos estudios y se descubrieron esta expansión del fondo oceánico, ¿sí? Entonces, a partir de los años 70 se estableció una nueva teoría. Sí, era necesario entender y explicar cómo es posible que ocurran estas expansiones en el fondo oceánico, todas estas observaciones que se habían acumulado a lo largo de los siglos, ¿no? Además de lo del fondo oceánico. Y obviamente todo tenía que ser explicado desde el interior, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y así es como se entiende actualmente que funciona el planeta, ¿sí? Empezamos con algo similar a lo del geosinclinal, ¿sí?
pero no es que, y sabemos que el núcleo de la Tierra está muy, muy caliente. Es una fuente de calor muy significativa, ¿sí? Que produce unas cantidades realmente muy importantes de calor. Se producen en el núcleo y son transferidas al manto, ¿sí? Al manto que está aquí en color naranja. Lo que sucede en el manto es que este calor, para ser transferido, no lo transfiere mediante un proceso simplemente de conducción de calor, sino que sucede algo que es muy especial en el manto, ¿sí? Se produce un proceso de convección, ¿sí? La convección del manto. Esto es posible porque el manto, como sabemos, está en estado sólido, pero es capaz de tener esta propiedad de ductilidad, ¿sí? Puede un poco fluir, entre comillas, y puede dar lugar a este fenómeno de convección, ¿sí? La convección del manto. El manto está girando así como se ve en estas celdas, y este movimiento, esta convección del manto provoca que la corteza en la superficie se vaya moviendo también. Para quienes no estén tan acostumbrados o conozcan el concepto de la convección, es algo muy sencillo, es una forma de transferencia de calor. Eso se puede observar, por ejemplo, cuando ustedes hacen una sopa. Cuando calientan agua simplemente ocurre, sí, ocurre convección, pero no es tan fácil de ver. Pero cuando hacen una sopa, por ejemplo, una colada de tomate o de brócoli, ahí es muy fácil ver, sí, cómo se forman estas celdas convectivas, sí, que provocan este movimiento en los fluidos. Entonces, lo mismo ocurre con el manto, sí. Ahora, hay sitios específicos, ¿no? En el manto, como por ejemplo este que está señalado ahí, donde las celdas de convección tienen direcciones como que se alejan una de otra, ¿sí? Miren estas flechas, aquí se están alejando las dos celdas convectivas, están produciéndose, yéndose en direcciones opuestas hacia afuera, ¿sí? Estos son los sitios donde se expande el fondo oceánico. Sí, aquí nosotros lo que tenemos que ver cuando vemos esto es simplemente unas celdas convectivas que están provocando que se separen las dos cortezas de la Tierra que observamos aquí a la derecha, África, y Sudamérica a la izquierda, ¿sí? Es simplemente eso, ¿sí? Hay otros sitios donde ocurre que las celdas convectivas van obviamente en direcciones opuestas, pero como que convergen, ¿sí? Aquí vemos estas dos flechitas, son zonas donde ocurre convergencia. El manto tiene esta convección, pero se lleva consigo la corteza que está encima y provoca cosas como lo que vimos aquí, ¿no es cierto? Recuerdan en la zona de Chile, pues aquí lo que sucede es que efectivamente ahí están las propiedades sísmicas de la zona, pero efectivamente una parte de la corteza se está metiendo debajo de otra parte de la corteza. ¿Por qué? Porque hay estas dos celdas convectivas del manto, ¿no? Que están representados por estas flechas, ¿sí? Van en direcciones opuestas y producen que estas dos porciones de corteza grande vayan en direcciones distintas y formen estos terremotos enormes que ocurren aquí, que son estos de color azul que ya los habíamos descrito antes, ¿no? Esto es lo que sucede actualmente en el Ecuador. Sí, este proceso permite entender muchas cosas de lo que sucede en la superficie de la Tierra. Permite entender los terremotos, permite entender la deformación, permite entender los volcanes. Sí, todo eso será sujeto de puede ser sujeto de otros seminarios que les podemos dar después. Sí, pero este proceso de convección de la Tierra, lo que termina por hacer, de convección del manto, lo que termina por hacer es hacer que la corteza esté como rota o separada en diferentes placas que se conocen como placas tectónicas. Sí, las placas tectónicas son simplemente segmentos de la corteza terrestre, ¿sí? Que están siendo transportados o movidos por la convección del manto. En algunos sitios, como aquí en la mitad del océano Atlántico, ¿sí? Las placas tienen movimientos divergentes, así como están mostrados por las flechitas. Aquí en estos otros, como habíamos visto, sí, las placas tienen movimientos convergentes.
y así la gran mayoría. Hay unos casos especiales, sí, donde las placas, como aquí en esto, en el occidente de los Estados Unidos, las placas tienen este tipo de movimiento que se llama movimiento transcurrente, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como la falla de San Andrés, ¿ya? Pero este proceso, sí, de convección del manto y de formación de placas corticales o de la corteza terrestre permite entender todo lo que sucede en la superficie y todos los procesos de formación de rocas que ocurren en la superficie de la Tierra. Y todos los procesos dinámicos, como las erupciones, los terremotos, los deslizamientos, todo se pueden explicar a partir de los movimientos de estas placas, ¿sí? Ok, esa es la teoría, ¿sí?, de cómo funciona actualmente el interior de la Tierra. A modo de epílogo, entonces, esta es la forma como le vemos, ¿no es cierto?, de nosotros a la Tierra. En superficie es muy bonita. Esta es la forma como tenemos que verle cuando le vemos en profundidad, en zonas muy, muy profundas, ¿sí? El acostumbrarnos un poco a pensar que esto es lo que está ocurriendo en el interior de la Tierra y que permite que muchas cosas sucedan en la parte externa. Algo de lo que habíamos hablado muy poco y de lo que no les voy a presentar nada aquí, simplemente es la edad de nuestro planeta, ¿sí? 4.400 millones de años, es más o menos las estimaciones más recientes. Esta cantidad de tiempo es enorme, ¿sí? Y este proceso que yo acabo de describir, ¿sí?, de el núcleo irradiando calor, el manto teniendo movimientos convectivos, ha funcionado esencialmente casi a lo largo de estos 4.400 millones de años. Al inicio, sí, en los primeros cientos de millones de años de la Tierra, este proceso fue un poco más rápido, sí, más eficiente, sí, pero más o menos desde hace unos 2.800 millones de años, este proceso ha permanecido casi sin cambios y es lo que ha controlado últimos 2.800 millones de años. Entonces, si es que nosotros nos ubicamos en el tiempo, en este tiempo, y nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestro proyecto aquí en Tomorrow Cities, cuál es la parte de la historia de la Tierra que vamos a estudiar, si nosotros vamos a interesarnos en los terremotos, en las erupciones, en los deslizamientos que han ocurrido en los últimos 2 o 3 siglos, pues esos últimos 2 o 3 siglos representan una fracción realmente ínfima de la historia de la Tierra, ¿sí? Es una parte muy chiquita. O sea, si es que nosotros hiciéramos equivaler estos 4.000 millones de años a un año, ¿sí?, que toda la historia de la Tierra estuviera resumida en un año, pues la parte que nosotros nos vamos a interesar estudiar en nuestro proyecto correspondería a lo que ocurrió en la Tierra el 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos, con 57 segundos, hasta que fue el año nuevo, ¿sí? Hasta la medianoche. O sea, los 3 últimos segunditos de la historia de la Tierra es tal vez lo único, y ni siquiera eso lo que vamos a estudiar, ¿sí? Es una parte muy pequeña, ¿sí? Estos procesos han ocurrido desde hace mucho tiempo y van a seguir ocurriendo en el futuro, ¿sí? Hay mucho que preguntarse sobre estos procesos. O sea, por lo pronto, o sea, algo importante de darse cuenta es que una pregunta que muchos se hacen y que parece que la respuesta es sí, es si es que estos procesos profundos de la Tierra tienen algo que ver por ejemplo, con el hecho de que exista vida en nuestro planeta. Parece que sí, son cosas que están profundamente interrelacionadas. Estos procesos de reciclamiento que ocurren aquí en el manto y en la corteza van en equilibrio con cosas todo lo que tiene que ver con la vida y los procesos más superficiales como son los meteorológicos, ¿sí? Se retroalimentan mutuamente, pero del interior de la Tierra es totalmente independiente de los otros, y va a seguir ocurriendo de manera independiente a los anteriores. Ok, bueno, se me fue totalmente el tiempo, me fui mucho más de lo que pensé. Solo les agradezco por haber atendido este seminario y les invito, si es que tienen preguntas,
podemos dedicar unos minutos para eso. Obviamente les entiendo también si es que tienen otras ocupaciones en este momento, no hay ningún problema, pero ahorita podemos abrir un espacio para las preguntas. Muy interesante, Dani. Está muy chévere. No creo que sea. Sí, bueno, una cosa que les había dicho, ¿no? Esto es muy general y yo creo que esto lo vamos a complementar un poco con otros seminarios más específicos para explicar cómo funcionan los volcanes, cómo funcionan los terremotos, son cosas un poco más específicas, pero todo funciona dentro de este marco general, ¿sí? Este proceso que es la convección que ocurre en el manto y la dinámica que eso produce en la superficie de la Tierra. Daniel, Sí. lo que se conoce como ciencias de la Tierra estaría abarcando todo este conjunto de conocimientos que decantan desde hace algunos siglos, ¿no? Y más recientemente decías en este siglo en la sismología y otro tipo de estudios más específicos, por un lado. Y por otro lado, parecería ser que todo tiene detrás una explicación o una lógica desde la física, ¿no? O sea, en términos de cómo funciona el movimiento y las fuerzas, etcétera. Seguramente también hay procesos también, no sé si químicos es la palabra correcta, pero otro tipo de procesos más de la composición misma de materiales, etcétera. Pero, digamos, me da la impresión de que todo es más bien tiene un sustento físico. ¿En qué medida, digamos, esta discusión está anclada ya a una investigación científica que va, digamos, de la mano de la propia física, ¿no? Ya. Sí, sí, obviamente yo lo presenté un poco más desde el lado de la física, que tal vez es un poco más fácil de entender. ¿Sí? Todas las explicaciones químicas son bastante complejas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no tenemos muy claro hasta ahora el manto, sí, que yo lo presenté así de solo todo el tiempo con ese color naranja. ¿Cuál es la composición? Conocemos sus propiedades físicas, ¿sí? Y tenemos ciertas ideas de sus propiedades químicas, pero el detalle es incierto. O sea, nunca nadie ha podido poner sus manos dentro del manto. O sea, las perforaciones más profundas que existen en la Tierra, ninguna creo que pasa de los 3 o 4 kilómetros de profundidad, es decir, casi ninguna atraviesa ni siquiera la corteza, peor el manto. Entonces, los procesos químicos son bastante más complejos y obviamente este proceso de reciclamiento y de movimiento en el manto produce también un proceso de reciclamiento de materiales de la tierra, así que es parecido al ciclo del agua, ¿sí? Que ocurre en la superficie, que primero se llueve, después se escurre, después se evapora, después se va. Todas esas cosas están en equilibrio también con lo que tiene que ver con la vida, ¿sí? Si es que no hubiera esta dinámica de la Tierra, es muy posible que la vida tampoco fuera sustentable en la Tierra, ¿sí? No es suficiente con que haya energía y algunas propiedades químicas, sino que esta dinámica es también necesaria. Por lo pronto, por ejemplo, solo viendo el ejemplo de Marte, ¿sí? Un planeta que está aquí muy cercano, Marte parece que alguna vez tuvo una dinámica parecida a la de la Tierra, sí, pero que ya se le acabó la pila, digamos, ya se quedó sin energía y ya no funciona eso, ¿sí? En Marte hay restos de volcanes, parece que hay restos de algunos otros procesos así que son parecidos a los de la Tierra, pero que ya no funcionan. Y a pesar de Marte
ser tan parecido químicamente y físicamente a la Tierra, pues ahí no queda ningún resto de vida, ¿sí? Parece que fuera necesario este reciclamiento y esta dinámica para mantener también procesos como el de la vida, y eso nos incluye a nosotros, ¿sí? A nosotros con nuestra sociedad, con lo que queremos estudiar aquí, o sea, nuestros riesgos, nuestros desastres y todo eso, todos están asociados a esto, ¿sí? A estos procesos. La parte química es bastante más compleja, ¿sí? Yo todo lo he presentado de una forma lo más sencilla posible. Y sí, o sea, la parte de las ciencias de la Tierra se ocupan de esto, de esta parte de la Tierra sólida, pero también la parte de las ciencias de la atmósfera es en parte considerada como ciencias de la Tierra, y el de los océanos también. Daniel, yo tengo una pregunta. O sea, ¿los procesos de extracción de petróleo o de fracking ocurren en el manto recién? No. Todo lo que hacemos, todo lo que conocemos, con lo que tenemos interacción directa nosotros, es solamente en la corteza. Sí, Así, corteza. nosotros nunca hemos topado el manto realmente. Sí, hay unos pedacitos de algo que parece el manto, que aflora, que consigue llegar a la superficie en algunas partes de la Tierra, pero son cosas muy pequeñas, ¿sí? Nosotros nos desarrollamos ni siquiera para sacar el petróleo, ¿sí? Hacemos perforaciones que van 2, 3 kilómetros, ¿sí? En la corteza de la Tierra no es mucho más. Y fíjate que la corteza de la Tierra va 5 hasta 70 kilómetros de profundidad. Y todas estas cosas que explican el funcionamiento de la Tierra están ocurriendo en el manto, que está desde los 70 kilómetros de profundidad hasta los 2.900, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos es solamente la parte más superficial de la corteza, ¿sí? Lo que nosotros vemos es eso. Daniel, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro. Primero, que me encantó tu charla. Si hubiera sido mi profe, capaz que me decías que me haga así geóloga. Pero quería preguntarte, porfa, a ver, ¿los volcanes también solamente están en la corteza? ¿O sí estaría un poco más profundo? Sí, los volcanes mismos están solo en la corteza, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como volcán, pero las raíces de los volcanes se van hacia el manto, ¿sí? Las raíces de los volcanes y de toditos los volcanes están hasta en el manto, ¿sí? Ahí ocurren los procesos que permiten su formación en superficie. Eso creo que va a ser en otro seminario cómo les explicamos eso ya, o cómo específicamente se forman los volcanes, pero su raíz está en el manto. Ya, chévere, gracias. Entonces me espero con mis curiosidades hasta el próximo seminario. Ya, chévere. Pero estuvo súper interesante. Gracias, Daniel. Yo también me quedé súper contento con la conferencia. Me encantó un montón. A ver, no tengo así una pregunta porque todavía no salgo del asombro de muchas cosas. Pero quería más bien como pensar en términos quizás más epistemológicos en el sentido de cómo se constituye un saber sobre un algo. Y desde ese punto de vista, digamos, esta idea de que la profundidad solo la podemos conocer a través de la manifestación. Es decir, que no conocemos ni el núcleo ni el manto, sino solamente a través de lo que ahí pasa y rebota o refleja, proyecta, como sea la onda, hacia la superficie. Es un principio súper interesante. Es el mismo principio del psicoanálisis. La idea de que la profundidad de la psique solo puedes conocerla a través de la manifestación del síntoma. No puedes ver, tocar, palpar. Un poco en contraste a la ciencia, a la idea común, la idea de ciencia, la idea de ir con la regla y medir la cosa, digámoslo así, ¿no? Sino esa idea de que al final no sabemos, no tocamos, no vemos, sino salvo unas manifestaciones y que se nos muestran solo cuando hemos tenido la capacidad de medirlas, porque han estado siempre, pero no siempre hemos podido hacer sismología, digámoslo así, ¿no? Entonces, o sea, esa ciencia profunda que tú nos muestras
no es la idea común de ciencia, y más bien ahí sí hay como hacer un diálogo muy chévere con ciencias sociales que muchas veces digamos, pelean por tratar de objetivar lo que hacen de una cierta forma, cuando en las ciencias de la Tierra también nadie ha topado el manto, digamos. Sin embargo, hablamos, lo nombramos, lo clasificamos, lo significamos. Digamos, me resonó a mí mucho con la idea de hacer una antropología del subsuelo. Y la ciencia es una manera de acercarse al subsuelo. Lo único que me queda un poco sonando sería como quizás la relación entre conocimiento e ignorancia. Es decir, que no hayamos conocido el manto o digamos que recién se nos revele sus características más o menos como tú nos cuentas, no invalida o seguramente no es, sobre eso habrá un alter que es lo que suponemos, lo que imaginamos, lo que creemos, lo que, digamos, así como cuando la gente asocia el cielo bíblico con las nubes y no sé, ¿qué saberes no científicos hay sobre el subsuelo? ¿Está el infierno o no está? Sí, o sea, justamente yo por eso un poquito, gracias Alfredo por tu comentario y por sacarnos un poquito sola de la parte de las ciencias de la Tierra y vernos cómo esto se mezcla o se equivale con con otras disciplinas, ¿no? Yo justamente lo presenté de esta forma, o sea, primero con esta perspectiva un poquito histórica para ver cómo es que el pensamiento y las evidencias, el pensamiento de los humanos, ¿no? Y las evidencias se han ido presentando con el tiempo y cómo nos han llevado a ir cambiando. Y sobre todo eso, sí, es esto de que a medida que más conocemos en superficie, pues tenemos que ir más profundo para tratar de entender qué es lo que pasa, ¿sí? Eso es algo que para mí es interesante y como tú le comparas con el comportamiento de las personas, es bonito y como tal vez en las sociedades también están ocurriendo cosas así. Obviamente esto que les presenté está basado en mucha física, muchas matemáticas, muchas evidencias químicas, pero no deja de ser algo teórico, ¿sí? Es una teoría, ¿sí? Como nunca, no creo que alguna vez podamos ir directamente al manto y medir cómo se mueve, porque se mueve a lo largo de millones de años. Lo único que vemos es su efecto en la superficie, ¿sí? Las discusiones que ocurren entre las personas que estudian el manto, no te puedes imaginar, ¿sí? El tipo de discusiones que tienen ellos son basadas en unas evidencias que a uno a veces le dejan justamente así como perplejo, ¿no? Diciendo, pero ¿y qué importa eso? O sea, y con el tiempo tienen su interés, ¿sí? Aunque en un momento puedan parecer completamente locas o inútiles, con el tiempo tienen su interés. Nosotros estamos trabajando en esta parte de la superficie, ¿sí? Es muy superficial lo que nosotros hacemos, lo que nos afecta como riesgo, ¿sí? Lo que nos interesa como sociedad, como cultura y como proyecto es una parte muy chiquita de lo que ocurre en realidad en la Tierra, ¿sí? Y un objetivo mío con esta presentación era también hacer vernos dentro de este sistema gigante, ¿sí? de este proceso gigantesco, como yo algo que siempre me pregunto es por qué vemos a los hombres muchas veces cuando hablamos de ciencia, les vemos a los humanos como si no fueran parte de la naturaleza, como si fueran algo ajeno a la naturaleza. Por eso decimos que hay desastres o catástrofes, por eso decimos que nosotros somos cosas ajenas a la naturaleza y por eso la estamos destruyendo y que tenemos que cambiar porque son cosas un poco raras que a mí a veces me perturban, ¿sí? Y si es que nos vemos en este proceso gigante que es de cómo evoluciona la Tierra, tal vez empecemos a encontrar unas respuestas un poco distintas también, ¿sí? Pero, o sea, gracias por tu comentario, Alfredo.
mi idea era justamente provocar estas preguntitas, ¿no? Que no es grave si es que el manto en realidad no está en convección, pero hay cosas profundas que tal vez nunca las vamos a ver, y solo tenemos que estar viendo lo que ocurre en superficie, es lo único que podemos medir. Y eso no solamente es de las ciencias de la Tierra, toda la parte de la física que estudia las partículas subatómicas, nunca nadie va a ir a ver o tocar un electrón, peor, las partículas que están formando los protones, los neutrones, ¿sí? Todos los quarks y todo este tipo de cosas. Solo vemos las manifestaciones superficiales y cómo esas colan con experimentos y todo, y casi pasa a ser una cuestión a veces casi de fe, ¿no es cierto? Igual aquí en las ciencias de la Tierra, si nosotros nos creemos cómo Humboldt se creyó la historia del geosinclinal y la utilizó bien y le sirvió, bueno, nosotros también ahora nos sirve bien esta idea de que el manto tiene ese movimiento de convección y provoca la formación de estas placas tectónicas. Ok, bueno, si no tienen más preguntas, les agradezco por venir. Seguramente esto me olvidé decir al inicio de la charla, los chicos que vienen de las ciencias de la Tierra, no les debe haber parecido muy interesante tal vez esta charla, y seguramente deben tener muchas objeciones a algunas de las cosas que yo dije, ¿sí? Porque esto es algo muy, o correcciones, me pueden decir, pero eso está mal, se equivocó en alguna cosa, lo que sea, no importa. Esta es una cosa que está en desarrollo, es muy jovencito. Si ustedes vieron que esta teoría recién es de los años 70 hasta la actualidad, se va reforzando, sí, a medida que sigue, pero es algo muy, muy, muy reciente, sí, es muy joven, lo que nos permite entender cómo funciona la Tierra. ¿Sí? Eso, y otra cosa, espero que les anime, ¿sí? Que les anime a ustedes a pensar en también darnos un seminario. La próxima semana vamos a tener uno de más ciencias políticas, ¿sí? Para cambiar, pero anímense, sí, a presentarnos. No necesita hacer algo ojalá no sea tan extenso como lo mío, creo que se me fue la mano. Eso me pasa por hacer las cosas a última hora, pero una discusión pequeña sobre un tema puntual de sus ciencias también puede ser útil, que nos cuenten algo que ustedes quieran que nosotros sepamos mejor, ¿sí? Entonces, anímense a preparar algo, ¿sí? Para las próximas semanas. Eso nomás, entonces, muchas gracias por... Camilo. Bueno, resulta que esto nosotros de la dinámica de la Tierra nos dan en todo un semestre, así que yo le vi bien comprimido para que sea en 1 hora y media. Estuvo bastante bien y, o sea, lo único que quería resaltar ahí es que se está hablando únicamente de los fenómenos internos, lo que se conoce como los fenómenos endógenos, y todo lo que sucede en superficie más bien se le trata como los fenómenos exógenos, que ya viene las interacciones del ciclo del agua, que mencionó un poco el Daniel, la meteorología y otras ciencias. Entonces, entre lo exógeno y lo endógeno hace que se modele el paisaje que nosotros tenemos en la actualidad. Y también quería reforzar la idea de que nosotros en tiempo, al menos en los desastres, vemos solo la última parte, lo del cuaternario, que es en lo último que vivimos. Entonces, esa liñita de tiempo muy pequeña que estamos viendo ahí. Y las dinámicas es muy complejo también y la idea es buscarle estas soluciones, y para Quito también sería importante de que algún rato podamos ver cómo interactúan tanto. O sea, esto obviamente como introducción fue muy bueno y yo le veo que, insisto, o sea, fue una recopilación de que lo que a nosotros en carrera nos dan en un semestre o más tal vez, pero ese comprimido ya nos da la idea para tener una idea general de ciencias de la Tierra. Y no, quería solo agregar una partecita, ya para cerrar, no sé si puedo. Es que es como más bien un aviso parroquial, antes de que nos despidamos. Hay un grupo que estamos trabajando de los Early Careers Researchers para junio, unas charlas igual con las otras ciudades, y estamos organizando algunas cosas. Dentro de
de eso también ya habrán charlas, pero queremos hacer también eventos extracurriculares. Entonces estamos preparando unos tours virtuales por las ciudades con las fotos de las ciudades. Entonces esas fotos que nos manda, por ejemplo, la Male de Guápulo, esas van de cajón, las que van en el Pancho de Cayambe. Y mi invitación más bien es al resto del grupo si pueden colaborar enviándome esas para seguir armando como que un álbum de fotos de Quito para presentarlo a nuestros colegas de las otras ciudades. Y también vamos a hacer una lista de Spotify con las canciones más representativas de cada país. Entonces les invito a colaborar y que me envíen por favor tanto sus fotos que quieran mostrar de Quito como las canciones que ustedes vean más representativas del país para darnos a conocer con nuestros colegas de otras ciudades del mundo. Cierro. No sea Julio anuncio Jaramillo parroquial. nomás. Eso. Sí, está bien. Lo que vean Que no importante sea, digo. para mostrar a los otros. Sí, yo creo que también ahí debe haber colecciones también de los casos de estudio, ¿no? Que eso hay que mostrar de ley. Y algunas de las que se hicieron con los drones tal vez sean bonitas, ¿no? Para eso. Pero sí que bueno, Camilo, que estén trabajando en esa reunión, que creo que es para finales de junio, me parece. ¿No es cierto? Ya, ok. Bueno, otra vez gracias a todos por venir y